ya estamos en contacto con Roque García, como todos los días jueves. Buenos días, Roque, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a ti y a toda la audiencia. La verdad que como siempre muy contento de estar compartiendo un rato y algunas reflexiones. Pero bien, muy contento, estoy bien. Con un tema bastante que creo que va a dar que hablar, o que ha venido dando que hablar, si te parece. Sí, el tema de la situación de Álvaro Danza, ¿no? ¿No es así? La posición bien, que tiene ese respecto. Bueno. El caso Danza nos reveló el carácter pusilánime del presidente Orsi. Los uruguayos estos días hemos visto con asombro cómo de un tema simple, porque es simple, se ha montado una telenovela mala. Ojo que hay telenovela de las buenas, ¿no? Pero esta es mala. El tema era y es simple. De acuerdo a la Constitución y a las leyes al respecto, el doctor Danza podía ser director de ACE y además trabajar en la medicina privada. Hay una sola respuesta posible: sí o no. Y quien la debe dar claramente y sostener públicamente es el presidente de la República. Él es quien los uruguayos hemos elegido para hacerlo. Lo elegimos en voto secreto, pero no para cualquier cargo. Lo elegimos para ser ejecutivo, para ser el jefe del Poder Ejecutivo. Como yo he dicho más de una vez, los representantes son elegidos para representar a su electorado. Y por eso es una traición cuando votan cosas que están totalmente en oposición con lo que saben que piensa y siente su electorado. Y por eso nos alejamos del Cabildo Abierto recientemente. Los representantes no tienen nada para decidir que no sea cómo mejor representar a sus electores. Pero, en este caso, el presidente es elegido para otra función. El jefe del Poder Ejecutivo es la persona más poderosa del país. Y su labor es hacer cumplir la Constitución y la ley. Por ejemplo, si una persona roba, la ley dice que es delito. El Poder Ejecutivo lo detiene, lo lleva al juez y cuando éste lo condena, lo manda a una cárcel el tiempo necesario. El Poder Ejecutivo ejecuta los actos que manda la ley. Eso es el Ejecutivo. Cualquiera que haya tenido un cargo ejecutivo sabe que la tarea no es fácil y por momentos amarga. Porque es fácil decidir entre lo bueno y lo malo. Difícil, sin embargo, amigos, es decidir entre lo malo y lo más malo. Muchas veces cuesta encontrar el camino del deber, porque no siempre está tan claro. No todas las personalidades aman ese rol, y no todos tienen las características personales para desempeñarlo. Entre otras cosas, porque los amigos, los camaradas, los colegas, se pueden ver perjudicados por las decisiones que una persona tenga que tomar por el bien del conjunto. Esa es la esencia de los roles ejecutivos. Por eso es tan importante la legitimidad del que toma esas decisiones difíciles. La legitimidad, en el caso de los políticos, es doble. Primero, la legitimidad de elección, es decir, Orsi sin duda fue elegido por el voto de la mayoría de los uruguayos. Pero también se da la legitimidad posterior, que es en la función. Él fue elegido para un cargo ejecutivo, para que tome decisiones. Y sin embargo, lo vemos muchísimo más como un comentarista de la realidad que como un decisor. Este sainete, amigos, lo arreglaba Tabaré Vázquez en una tarde. Tabaré mandaba con certeza y claridad. Todo el mundo sabe que estoy en las antípodas políticas de Tabaré Vázquez, pero la persona mandaba. Los uruguayos, además, estamos acostumbrados a presidentes que manden en el acierto o en el error, pero que manden. Para eso los elegimos, para decidir corto y rápido. Pero no, Orsi se embarcó en un viaje a ver cómo hacía para poder no tomar una decisión. Y terminó en lo que, a mi modo de ver, fue un error mayúsculo, que fue pedirle peras al olmo, es decir, pedirle a la JUTEP que interpretara la Constitución. Mucho se ha hablado sobre el fallo de la JUTEP, que fue político, no me queda duda, o que quedó mal la JUTEP. Yo en lo personal pienso que la JUTEP hay que cerrarla. Hay un argumento que dice que la Convención Interamericana contra la Corrupción nos obliga. Invito a los que sostienen este argumento a leer la Convención y dice claramente, esto es textual, ¿no? Que Uruguay se comprometió a considerar la aplicabilidad de medidas, es decir,
a ver qué pasa. Es decir, que nosotros podemos cerrar la JUTEP mañana, no pasa nada, no estamos obligados a tenerla abierta, se puede y se debe cerrar mañana y con la plata hacer más escuela de tiempo completo, porque en realidad Uruguay necesita más escuela de tiempo completo y menos burócrata ganando un sueldo por no darle nada bueno a la sociedad. Pero además lo grave, y es donde yo quiero centrar el foco de esta columna, de este espacio, es que el presidente no necesita la JUTEP para interpretar la Constitución. No necesita a nadie, porque no tenemos un ejecutivo colegiado. El presidente está obligado a asesorarse, pero a decidir y a sostener públicamente su decisión, eso lo tiene que hacer solo. Ahora, no lo hace. Titubea, demuestra su carácter pusilánime. Algunos se puede preguntar con razón qué significa exactamente pusilánime. Bueno, viene del latín y significa de alma o de espíritu pequeño, en el sentido del que le daban los romanos al alma, o sea, el valor, el coraje, lo que le da determinación de actuar. Amigos, Orsi no lo tiene y lo demuestra en cada gesto político. Le falta la grandeza de espíritu suficiente para liderar a este país en un escenario nacional e internacional complejo. Y para más vergüenza, en estos días salió Díaz, el fiscal del caso, el juez del caso Feldman, a tratar de poner orden en la casa. Muchos hablan de un triunvirato hoy, y eso es tristísimo. Porque Orsi llegó a la presidencia arropado por el Movimiento de Participación Popular. Orsi no era el plan inicial. El plan inicial, todos lo sabemos, era el hijo del Bebe Sendik. Sí, de ese peligroso depresivo que quería instaurar un régimen socialista autoritario como en Cuba, ese. Si lo hubiéramos mandado a psicólogo nos hubiéramos ahorrado un montón de sangre durante todos los años 60 y 70. Pero bueno, Raúl Sendik, su hijo, no dio la talla. Le mintió a todo el mundo sobre una pavada, pero le mintió. Y Tabaré, cuando se dio cuenta que le había mentido así, a él mismo le quitó el apoyo y cayó. Pero, lo digo y lo repito, más allá que no me gusta la figura de Tabaré Vázquez como político, en la torre ejecutiva, estando Tabaré Vázquez, nadie dudaba quién tomaba las decisiones. Las tomaba el presidente de la República. Pero sigamos con el cuento. Caído Raúl Sendik, surgió Orsi, una figura leal que había servido con comunistas en Canelones, con ese carisma de buen tipo, que no lo ha perdido. Orsi fue el elegido por Mujica y por su lealtad, porque el MPP es un movimiento disciplinado que busca integrar en Uruguay un socialismo lo más autoritario que le dejemos el resto de los uruguayos. Por eso no recluta gente con espíritu crítico o brillo propio, sino más bien mediocres disciplinados. La historia está llena de ejemplos de cómo la disciplina de los menos listos derrota a los brillantes desunidos. Mientras el MPP recauda millones de pesos todos los meses y mantiene una poderosa maquinaria electoral, el resto parece discutir sobre el sexo de Los Ángeles o si el Poncho Aparicio o el sobre todo de Valle. Discusiones que hoy no le importan a nadie, porque no están cargadas de futuro, sino de pasado. Así que hoy tenemos un triunvirato que es básicamente el último daño que le está haciendo el señor Mujica al Uruguay. Mujica, que fue el constructor de una maquinaria política que primero estaba fuera del Frente Amplio, luego adentro, y luego se lo comió. Repasemos, amigos. Astori no dejó heredero político, Tabaré Vázquez tampoco. Mujica nos dejó este clavo remachado de un pusilánime como presidente. Amigos, se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos complicados. Que Dios nos ayude a salvar la República. Muchas gracias. Bueno, en este país es muy claro que lo político, Roque, ha estado por encima de lo jurídico, ¿no? Para el gobierno ya ha venido arrastrándose. Allá existen varios ejemplos en ese aspecto. Y se sigue repitiendo esto sin solución de continuidad. Bueno, porque es lo que digo, la República está en peligro. O sea, a veces hay que volver un poco a las clases de liceo. Una cosa es la democracia y otra la República. Nosotros tenemos un régimen republicano, digamos que diseña una estructura de poder, ¿no? Que trata de buscar los equilibrios republicanos, que pone representantes, jueces y ejecutivos, ¿no? Y después elegimos esos cargos por un método democrático, pero somos una república. Si nosotros horadamos y le pedimos a la JUTEP que se pronuncie sobre la Constitución, si el presidente no preside y no es ejecutivo, si los representantes se creen con derecho a opinar sobre cosas que ya se laudaron antes que ellos fueran elegidos, la República está siendo atacada. Y el MPP no es republicano, el MPP es un movimiento que quiere instaurar el socialismo lo más autoritario posible, pero no me creen, entre a la página web del MPP.
O sea, quieren el socialismo, quieren la socialización de los medios de producción. O sea, está por escrito. Entonces, se organizan, están bien, están disciplinados, y son una maquinaria muy poderosa. Hoy están recibiendo un montón de dinero de todos los cargos políticos que tienen. Entonces, hay un ataque a la República que hay que ser consciente y hay que reaccionar en consecuencia, ¿no?